a estar meditando hoy en este libro de la Escritura, Primera de Juan, capítulo 1, y voy a estar leyendo los versículos 5 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte y agradecerte por poder estar una vez más en tu casa. Gracias, Padre, por poder cantar a ti y alabar tu santo nombre. Y gracias también, Señor, por poder abrir tu palabra como iglesia y poder meditar en ella, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes a estar atentos a tu palabra, a poder meditar en ella, Señor, a poner todos nuestros sentidos, Señor, toda nuestra atención en ella, Jesús. Y quiero rogarte, Padre, la obra de tu Espíritu Santo obrando en medio de tu pueblo. Quiero pedirte que Él descienda en este lugar con poder. Quiero pedirte que aquellas personas que no te conocen en este lugar puedan tener una experiencia real contigo, Dios. Que tú quebrantes los corazones y traigas vida, Señor, y que, como hoy hemos leído en tu palabra, tú eres luz, que esa luz pueda brillar en este lugar. Esa es mi oración y mi clamor delante de ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros 4 versículos de esta epístola, que hemos meditado en 4 sermones, la verdad, hemos visto que Juan, él nos provee de una definición extraordinaria de la experiencia cristiana, de lo que significa ser un creyente. En el versículo 3, en la segunda mitad del versículo 3, Juan dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la experiencia cristiana, comunión con Dios. El verdadero creyente es alguien que tiene comunión con Dios. Pero Jesucristo es llamado anteriormente vida y vida eterna. De manera que la comunión con Dios es vida y vida eterna. Es una comunión que imparte vida, Es una comunión que, como decía Yadira, nos cambia, nos transforma. El cristiano es alguien que por definición tiene comunión con Dios y es partícipe de una nueva vida que opera en Él. Hay una nueva vida, hay un nuevo principio de vida que está operando internamente en el creyente. Mira qué interesante esto. Juan, él es profundamente trinitario. Juan siempre piensa en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando llegas al versículo 3, él dice: y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Y quién falta? El Espíritu. ¿Y el Espíritu dónde está? Pues nada, el Espíritu es esa comunión que nos une con el Padre y con el Hijo. La comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo, es por medio del Espíritu, que en efecto Él viene a habitar en el corazón del creyente. Desde adentro, lo cambia, lo transforma. De manera que en Juan capítulo 15 el Señor nos dice que nuestra relación con Él es semejante a la relación que la vid tiene con los pámpanos y los pámpanos con la vid. La vid, ella imparte su vida al pámpano y el pámpano tiene vida porque la savia de la vid fluye en él. Y la verdad es que aquel que tiene fe en Jesús, aquel que confía en Él, el mismo Señor Jesús, por su Espíritu, viene a habitar en él y a cambiar su corazón. Bendito sea el Señor por eso, amén. Eso es algo extraordinario. Así como la savia corre de la vid al pámpano y lo hace fructificar, el Espíritu de Cristo opera en el cristiano, formando en él el carácter del Hijo. El creyente, por una nueva vida que opera en él, comienza a ser a cada día cada vez más como Jesús, cada vez más como el Hijo.
El cristiano comienza a vivir y a comportarse como un verdadero hijo de Dios, como alguien que lleva el ADN de su Padre. Se empieza a ver algo del carácter del Padre en la vida del creyente, porque la vida de Dios está operando en él. Por lo tanto, como es Dios en su carácter, comienza paulatinamente a ser el creyente. El creyente como hijo de Dios, que ha nacido de Dios, que tiene la simiente de Dios en él, comienza a comportarse cada vez más como su Padre. Ocurre lo que ocurre en la familia, ¿no es verdad? Si tú ves a los hijos, es interesante ver que ellos tienen comportamientos como los de los padres. ¿No es cierto? Tú ves a un niño y ves que él empieza a comportarse de manera muy similar como lo hace su padre, ¿no es verdad? Pues nada, lo mismo ocurre con el creyente. Dado que él tiene esa nueva vida operando en él, él empieza a dar a conocer el carácter de quién es Dios. Y para Juan eso es bien importante. Somos hijos de Dios, llevamos la vida de Dios dentro, hemos nacido de Dios y por lo tanto el carácter de Dios se va formando en nosotros. En cierta ocasión escuché a D.A. Carson, un teólogo muy importante, que él decía que el asunto de la filiación en la Escritura es bien interesante, porque la filiación, el ser hijo en la Biblia, involucra mucho más de lo que involucra para nosotros hoy en nuestra sociedad. Para nosotros el ser hijo es sencillamente haber nacido el ser hijo biológico de una persona. Pero en los tiempos bíblicos ser hijo involucraba un efecto mucho más profundo en tu vida. Porque en los tiempos bíblicos la mayoría de las veces los hijos seguían la costumbre de los padres e inclusive el oficio del padre. Por lo tanto, si tu padre trabajaba en la madera, seguramente tú trabajases también en la madera. Si tu padre fuese Manuel Gutiérrez, por ejemplo, o Manuel Rodríguez, que trabaja con guitarras, un luthier de guitarras, se espera que tú también trabajes con guitarras y que intentes además mantener el mismo listón que tenía tu padre, tu familia, ¿no es verdad? Por lo tanto, se espera que en el hijo se vea lo mismo, las mismas cualidades y características que están en el padre. Pues nada, en el creyente pasa lo mismo, algo extraordinario que ocurre en la vida de todo creyente, algo que no vamos a poder entender jamás la profundidad y belleza y grandeza de esta realidad, es que Dios está formando el carácter del Hijo en mí. Dios está formando la santidad feliz, bella y gloriosa de Jesucristo en mi persona. Ahora, eso mismo, iglesia, hace con que la experiencia cristiana pueda y deba de ser verificada. La experiencia cristiana pueda y deba de ser verificada. Tú puedes ver a una persona, tú puedes analizar tu propia realidad y verificar si está habiendo un progreso en el carácter de Dios y saber si realmente tú has nacido de lo alto o no. La persona, ella puede preguntarse las siguientes preguntas y debe de hacerlo. ¿Somos conscientes de esta nueva vida operando en nuestro ser? ¿Tú eres consciente de que hay una nueva vida operando en tu ser o no? Vemos los rasgos del carácter del Padre en nuestro modo de proceder. Yo puedo ver eso en mi vida. Yo lo veo a diario. Yo veo que llevo el ADN de la familia. Yo veo que eso está en mí y está operando en mi vida. Ese es el gran asunto. Y Juan lo que hace básicamente es responder a esa pregunta, cuáles son los efectos de la vida cristiana, los efectos de esa nueva vida, el ADN divino, cuál es ese ADN que debe de estar operando en nosotros. Él responde a esa pregunta a partir del versículo 5. Y lo hace principalmente en dos estaciones. En primer lugar, Él nos va a decir Dios es luz y por lo tanto el creyente debe estar andando en la luz. En segundo lugar, Dios es amor y por lo tanto el creyente debe de estar andando en amor. El carácter del Padre, el carácter de sus hijos. La vida del Padre, luz y amor. La vida de los hijos, luz y amor. Básicamente esa es la idea de lo que sigue en toda la epístola, ¿vale? Así que eso es lo que Juan va a decirnos a partir de aquí. ¿Cuáles son los rasgos paternos que deben de estar presentes en la vida del creyente, los rasgos de la familia o los frutos de la comunión nueva que tenemos con Dios? Y llegamos a este versículo 5, y por favor, si podéis tener la Biblia abierta, yo lo agradezco para verla conmigo, porque leemos en el versículo 5 una de las frases más pesadas, más gloriosas de toda la Biblia.
Juan nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y os anunciamos, Dios es luz. Hermano, no sabéis lo que he pasado la última semana intentando entender esta frase, y os lo confieso, traigo muy poquito en mis manos para dar, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Pero de verdad, tienes toda la vida y toda la eternidad para intentar entender lo que Juan quiere decir cuando él dice, Dios es luz. No en vano Juan era conocido en la iglesia primitiva como el teólogo con mayúscula. Porque varios apóstoles nos hablan de las obras de Dios. Pero Juan nos habla del carácter y la naturaleza de Dios. Él apunta al lugar más alto. En el Evangelio Juan nos dice que Dios es espíritu. Y en la epístola él nos dice Dios es luz. Y después nos dice Dios es amor. 3 verdades que engloban lo máximo que podemos entender como criaturas del carácter de Dios. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Ahí tienes para toda la vida, para toda la vida. Y lo que quiero hacer es empezar con esta frase hoy, Dios es luz. Si tú haces un análisis de toda la Biblia buscando todo lo que puedes encontrar metido en esta maleta enorme, Dios es luz, encontrarás que la Biblia nos habla de luz como santidad, como pureza, como gozo, como verdad, como esperanza, como justicia y muchas otras cosas más. Pero lo que yo quiero hacer para simplificar el estudio de hoy es quedarnos principalmente solamente con 2 pilares de lo que está contenido en esta verdad. Dios es luz. Quiero quedarme con 2 pilares, 2 verdades que están contenidas en esta idea. Dios es luz. Y para que podamos visualizar lo que está aquí, yo quiero que pienses en los rayos del sol. Los rayos del sol. Cuando el rayo del sol irrumpe por la ventana, él hace principalmente 2 cosas. La primera es traer lo que entendemos principalmente por luz o iluminación. Lo primero que el rayo de sol hace es iluminar. Pero lo segundo que hace es calentar. Él trae luz y trae calor. Pues nada, por luz hablaremos de conocimiento. Dios es luz, entiéndase, conocimiento y verdad. Y por calor, entiéndase, pureza y santidad. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer teología. Así que espero que tu cabeza esté fresquita para poder meditar y meterte conmigo en estas 2 realidades. La luz como conocimiento y la luz como pureza y santidad. Lo primero que hace la luz, lo primero que ella hace es poner de manifiesto lo que está ahí. Cuando tú entras a una habitación que está oscura y abres la persiana, lo primero que ocurre ¿qué es? Que tú ves lo que está ahí. Tú entiendes y conoces lo que antes no podías conocer. La luz en una primera instancia, ella es fuente de conocimiento y de verdad. Me permite apreciar, entender y conocer la realidad. Sin luz yo soy completamente incapaz de conocer lo que está ahí, lo que está presente, lo que es. Pero cuando la luz penetra en un lugar, lo primero que ella hace es darme entendimiento. Ahora yo veo, yo percibo, yo conozco, yo sé. Ahora, cuando Juan, él nos dice que Dios es luz, él nos dice que Dios es la norma suprema de todo conocimiento y verdad. Para Dios todo es claro y nítido. Dios conoce todas las cosas así, como si estuviesen siempre delante de Él, perfectamente y con toda claridad. Le voy a decir de manera bien sencilla, Dios es el ser más inteligente. Dios es más inteligente que tú, que yo y que todos los hombres y ángeles juntos. Dios es supremo en inteligencia. Y ahora voy a dar un pasito más para decirte que ese Dios que conoce todas las cosas es aquel que por medio de la luz de su palabra, al principio de los tiempos, dio identidad, significado, propósito y valor a todo lo que existe. Dios es el que conoce y delimita la realidad de todas las cosas. Él sabe lo que es y para qué funciona todo lo que Él ha creado en este universo. Ahora, puede para ti esta sea una
una realidad abstracta, extraña. Bueno, ¿de qué me sirve esto? ¿Qué significado tiene esto para mi vida? Pues de manera muy clara, yo quiero dejarlo claro, y esto es importante para nuestra cultura y sociedad. Nosotros no vivimos en un mundo abierto, en un mundo a ser definido, en un mundo en el que yo nazco para decir lo que es para mí ser hombre y ser mujer, lo que es para mí el sexo, o la familia, o la sociedad. Dios ha definido todas las cosas. Él sabe lo que son y sabe para qué funcionan. Por lo tanto, tú penetras a un mundo siendo tú mismo ya definido por Dios y la realidad en que tú vives definida por Él y para su gloria. Tú no eres un ser libre para decir quién eres o para qué sirves. Dios te ha creado y Él sabe quién eres y cuál es el significado de tu vida. Eso es bien importante. Pero dando un pasito más, lo que esta verdad nos enseña es que jamás tendremos un conocimiento real de nosotros mismos y del mundo que nos rodea si no partimos de Dios y de la luz de su palabra. Si tú quieres entender quién eres tú, para qué has sido creado, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que destroza tu vida, para qué sirven todas las cosas a tu alrededor y cómo funcionan, tú tienes que partir de Dios y de la luz de su palabra. Comienza contigo mismo y te verás en un laberinto sin salida. Mira lo que escribí hace un tiempo, hablando del ser humano. Puse: nuestro principal problema a causa del pecado es que nos centramos en nosotros mismos como seres autónomos y todos suficientes, buscando entender la realidad a partir de nuestra propia posición. A causa del pecado y desde el pecado tenemos la extraña idea de que nosotros somos sabios y capaces de entender quiénes somos, qué está allá afuera, quién es Dios y para qué vivimos. Hoy, es teología, es filosofía, pero es importante. Descartes, él nos dice: empieza con tu razonamiento. Disney te dice: empieza con tu corazón. Pero la Biblia te dice: si tú empiezas con tu propio razonamiento, con tu propio corazón, te verás en un laberinto y en una oscuridad profunda. Te sentirás oscuro intelectualmente, te sentirás emocionalmente oscuro. Todas las áreas de tu vida entrarán en oscuridad. Pero la Biblia empieza diciendo lo siguiente: en el principio, Dios. Ese es el secreto. En el principio, Dios, su Espíritu y su palabra. Ahí está. Tienes que empezar por ahí. En el principio, Dios, su Espíritu y su palabra. Cuando empiezas por ahí, tienes verdadero entendimiento de quién es Dios, de quién eres tú, para qué has sido creado. El salmista nos dice: en tu luz vemos la luz. Amén. En tu luz vemos la luz. Me encanta esta frase de C.S. Lewis que dice lo siguiente: creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a lo que veo puedo ver todo lo demás. Extraordinaria, ¿no es verdad? Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solamente porque puedo verlo, sino porque a partir de él puedo entender y conocer todas las cosas. Así que si tú estás en un laberinto, yo quiero animarte a acercarte al libro. Quiero animarte a acercarte ahí, a humillar tu mente y tu corazón delante de la verdad y permitir que la luz divina irrumpe en tu mente y corazón y Dios sea el que diga quién eres, cuál es tu problema, qué es lo que necesitas. Amén. Eso es lo primero. Luz es conocimiento, es verdad. Nos llama a comenzar con Dios si queremos entender alguna cosa. Pero en segundo lugar, la luz es santidad. Cuando el rayo del sol viene, él no solamente viene para iluminar, él viene como un fuego que trae calor. Y cuando yo pienso en el calor, en ese calor que viene en el rayo del sol, yo pienso en la pureza y en la santidad de Dios. Dios brilla con una gloria inaccesible porque Él es completamente santo, puro, perfecto en todas las cosas. Dios es extraordinariamente, y veis que me encanta esta palabra extraordinariamente, la uso 100 veces, pero Dios es bueno, Él es amoroso, Él es justo, Él es santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para el pecador esta es una verdad agridulce.
Hace poco leí Moby Dick. Y Moby Dick es una novela extraordinaria, muy bonita. Moby Dick nos da la imagen de Dios, de ese Dios indomable, grande, que se levanta en contra del hombre pecador y no le deja vivir en su rebelión. Y Moby Dick nos enseña la rebelión del hombre luchando en contra de ese Dios glorioso. Y hay un capítulo de Moby Dick que se llama La blancura de la ballena. La blancura de la ballena. Y es extraordinario. Lo animo a leer, de verdad. Él empieza a hablar de cómo... Moby Dick era blanca, por lo menos en la historia. Y él empieza a hablar cómo habían varias cosas que le aterraban de la ballena. Ella era grande, ¿no? Su boca, sus dientes, su poder. Pero él dice, pero hay algo que me aterra sobre todas las cosas, y es esa terrible y misteriosa blancura de la ballena. Y claro, imaginaos dónde ya se iba mi mente, ¿no es verdad? Uy, sí, yo sé de quién está hablando. Sí, yo conozco esa experiencia. Conozco como creyente esa experiencia de cuando la luz divina irrumpe de verdad en el alma y lo primero que uno siente es un agobio mortal, un sentimiento de muerte, de decir, trágame tierra, apártame de esa luz. Para el hombre pecador nada hay más terrible que la blancura de la ballena, que la santidad de Dios, que esa luz terrible y gloriosa. Pero la verdad es que el creyente vive todos los días delante de esa luz y se deleita en ella. Oh, wow. En fin, extraordinario, ¿no es verdad? Pues nada, la luz como conocimiento, verdad, la luz como pureza y santidad, ese es Dios. Dios es luz. Todo conocimiento. Un punto muy bonito para una sociedad que separa conocimiento de Dios, o eres torpe o crees en Dios. La Biblia dice no, Dios es todo conocimiento, Dios es todo pureza y santidad. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los efectos de vivir bajo el foco de la luz divina? ¿Qué ocurre cuando una persona se pone ahí, se pone debajo de la luz de su palabra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a una persona que vive, que experimenta, que siente la luz de Dios irrumpiendo de verdad en su alma? En el versículo 6, Juan nos dice claramente que si no andamos en esa luz no somos creyentes. Si no andamos en la luz, el que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, miente. Tú tienes que estar andando debajo de esa luz. Todos los días, el tiempo entero. Un creyente vive debajo de la luz, de la verdad y la santidad de Dios. Si no estás viviendo bajo esa realidad incómoda y gloriosa, no eres un hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, vives bajo la luz y andas en la luz de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los efectos y qué es lo que podemos ver en la vida de una persona que anda bajo la luz de la verdad y la santidad divina? Eso es lo que vemos desde el versículo 7 hasta el versículo 10, en el que Juan trabaja en contraste. En contraste, ¿qué ocurre cuando andamos en la luz? ¿Qué ocurre cuando no andamos en la luz? Y yo quiero en este sermón daros, ahí lo tenéis en el boletín, 4 resultados de andar en la luz. 4 resultados de andar en la luz. ¿Y por qué creo que esto es importante? En primer lugar, para que tú hagas un análisis sincero de tu vida y te preguntes, ¿yo estoy andando debajo de esta luz? ¿Yo estoy bajo el foco divino o yo estoy andando bajo la luz de mis tinieblas? ¿Dónde estoy caminando yo? Y en segundo lugar, si te das cuenta de que no estás andando en la luz, yo quiero llamarte en el nombre del Señor hoy a entrar debajo de la blancura de la ballena. Es un lugar terrible, pero es un lugar glorioso y el único lugar en el que hay felicidad, gozo y verdadera salvación. Andar bajo la luz de Dios. ¿Qué ocurre entonces cuando andamos debajo de la luz de Dios? Lo primero que ocurre es que se rompe en nuestras vidas el autoengaño producido por el pecado. Eso es lo primero que ocurre cuando la luz de Dios brilla en tu corazón, cuando tú te acercas a su palabra, cuando tú vienes delante del Señor Jesucristo, que es pura luz y pura gloria. Lo primero que ocurre contigo es que se rompe el autoengaño en el cual has vivido toda la vida a causa del pecado. Versículo 8, extraordinario, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos
a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, entiéndase que aquí Juan está hablando de algo más profundo que el simple decir tengo pecado, ¿vale? Él está diciendo una conciencia real del pecado, una conciencia verdadera de que soy un pecador. Ahora, a la iglesia a la que Juan le escribe, habían maestros en aquella época que decían, nosotros ya hemos tenido tal experiencia que ya no pecamos, ¿vale? Entonces ellos creían que ya no había pecado en su vida y se engañaban a sí mismos. Pero yo creo que se puede aplicar esto de manera mucho más amplia, porque la más cruda realidad es que todo hombre sin Dios vive continuamente en una realidad de autoengaño, Solemos pensar que nuestros problemas se deben a que no hemos tenido suerte en la vida, ¿no es verdad? A que no somos tan inteligentes o hábiles como el vecino, o que no hemos tenido las mismas oportunidades que han tenido los demás. Mi desgracia, en última instancia, se debe a que he nacido en la familia que he nacido y a que tengo una historia triste detrás de mí. Mi desgracia es mi esposa o mi esposo, o la sociedad en la que vivo, o a que Dios me ha hecho tan torpe, o a este problema de salud que acarreo por toda la vida. Pero cuando la luz de la verdad irrumpe en nuestro corazón, ella es un espejo que manifiesta la realidad de nuestro propio pecado. Eso es lo que hace la luz cuando ella viene. Ella te muestra la realidad. Ella rompe el autoengaño en el que hemos estado toda la vida. ¿Os acordáis de una de las primeras cosas que Adán y Eva hicieron cuando pecaron? ¿Ellos qué hicieron? Se cubrieron con hojas de higuera. Y el hombre vive la vida entera cubriéndose a sí mismo con hojas de higuera. Las hojas de higuera de su propio conocimiento, de su dinero, de su religión, de su saber, de su poder físico, etcétera. Pero cuando la luz divina viene, cuando ella irrumpe en el alma, lo primero que ella hace es librarte del autoengaño. Apuntar la realidad de tu propio pecado. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y hace una pregunta retórica, ¿quién lo podrá conocer? La respuesta es nadie es capaz de conocer las profundidades de su propio corazón. Nadie. Nuestro propio corazón se esconde de nosotros mismos. Increíble. Esa es la realidad de las tinieblas en las que estamos. Pero cuando la palabra del Señor viene, cuando la luz divina irrumpe en el alma, ella hace lo que leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú no puedes conocer la realidad de tu propio corazón si no es en la luz de la palabra divina. Solamente ella es capaz de darte a conocer a ti mismo, de llevarte al lugar donde tú no quieres ir, del lugar que escapas todos los días porque psicológicamente es imposible, te parece insoportable llegar al infierno de tu corazón. Pero la palabra lo primero que hace es con amor, con ternura, con firmeza, decirte tú tienes que llegar aquí. Tú tienes que darme la mano y dejarme llevarte a ver tu propio pecado. Solamente ahí hay sanidad, solamente ahí hay pureza, solamente ahí hay perdón. Lo primero que ella hace es librarnos de ese engañarnos a nosotros mismos. Lo segundo que ella hace es hacernos por primera vez en nuestras vidas estar de acuerdo con lo que Dios dice, con el veredicto de Dios. Cuando la luz viene, ella nos lleva a decir, Dios tiene razón en lo que Él dice acerca de mí. Lo que Él dice de mí es verdad, soy un pecador. En el versículo 10, Juan nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Cuando el hombre vive en autoengaño, él vive al mismo tiempo en una rebelión abierta delante de Dios, diciéndole a Dios, lo que tú dices acerca de mí no es verdad, no es verdad, no es verdad. No, yo no soy como tú dices que soy.
Pero cuando la luz irrumpe con poder en nuestras vidas, por primera vez nosotros le decimos a Dios, amén, amén. Como dice David en el Salmo 51, versículo 4, él dice, cuando Natán le confronta con su pecado, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido por justo en tu palabra. Por justo en tu palabra. Lo que tú dices es verdad y tenido por puro cuando me lleves al tribunal. Cuando me lleves al tribunal, lo que tú dices es verdad. Ese soy yo. Pero para que eso ocurra tiene que irrumpir la luz divina en el alma. Ahí tenéis a Saulo de Tarso. Un hombre completamente seguro de su propia justicia y religión. El hombre estaba absolutamente seguro de estar haciendo lo que Dios quería de él. Y que era lo único que podía librar a Pablo de su engaño, librarnos de la locura en la que él estaba, de la justicia propia que le estaba llevando al infierno, que era lo único que podía tirar a Pablo por los suelos para que pudiese experimentar el amor y la dulzura de Cristo, la luz divina. Porque cuando estaba llegando a Damasco, ¿qué es lo que ocurrió? Oh, una luz todopoderosa brilló en el cielo y de repente aquel Pablo que era orgulloso, que era religioso, que estaba segurísimo de sí mismo, cae a tierra y cae ciego a tierra, pero por primera vez en su vida, viendo de verdad, viendo quién es Dios, viendo quién era Él y entendiendo la gloria de la cruz. Tú necesitas esa experiencia. Yo necesito esa experiencia. Yo necesito que todos los días la luz de Dios esté brillando sobre mí para vivir en esa realidad, para no autoengañarme, para no hacer a Dios un mentiroso, para ser consciente de quién soy y decirle a Dios, amén. ¿Sabes? La luz divina es terrible porque ella te va a hacer sentir el dolor del pecado. Tarde o temprano, este libro te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de este libro. Tarde o temprano, la iglesia y la comunión de los santos te apartarán del pecado o tú dejarás de venir a este lugar. Pero las dos cosas juntas no van a poder caminar. No van a poder caminar por mucho tiempo, no. En Juan capítulo 3, versículo 19, mirad las poderosas palabras del Señor Jesús. Jesús dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación. En esto se pone manifiesto que el hombre está condenado. En esto, que la luz vino al mundo. Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Wow! Ahora, ¿qué ocurre cuando tú te quedas en la luz? Te quedas en la luz. Tú dices, vale, está bien, esto es incómodo. Este es el peor lugar en la tierra. Yo suelo decir, a mí las iglesias cómodas no me gustan. A mí me gusta que este sea un lugar incómodo. Si quieres ir a una iglesia cómoda, este no es el lugar. Luz a las naciones. Espero que demos honor al nombre. Es un lugar incómodo porque cuando la luz brilla, entonces el pecado se hace evidente. Entonces tienes conocimiento real de la gravedad de tu condición. Pero ¿qué acontece cuando los rayos de sol siguen golpeando? Cuando tú dices, no me voy a ir. Está bien, este es el peor lugar de la tierra, pero yo quiero quedarme en este lugar hasta que caiga como cayó Saulo de Tarso o David cuando fue confrontado con Natán. Yo quiero caer. No hay nada peor que la dureza de corazón. Yo quiero caer. Pues nada, cuando tú te quedas en ese lugar, la luz, ella no solamente te da entendimiento de la realidad del pecado, ella viene como ese calor divino que empieza a romper la dureza del corazón. Porque el problema del hombre es que él es duro. Él no acepta su rebelión. Él no acepta su pecado. Él es duro de corazón. La gran tragedia del hombre no es el pecado, porque para el pecado hay solución. La cruz está ahí, la
sangre fue derramada, pero es el orgullo que no le deja entender y conocer su pecado. Pero cuando tú te quedas en la luz, cuando te quedas en ese lugar, el fuego divino empieza a quebrantar, a romper, a derretir tu corazón. Tú empiezas a sentir dolor por el pecado, algo extraordinario, algo que solo cuando Dios opera se puede sentir, es un milagro. El arrepentimiento es un milagro. Es increíble que alguien se arrepienta. Cuando sientes arrepentimiento en tu alma, da gloria a Dios, porque hay un milagro en tu vida. ¿Has intentado arrepentirte alguna vez, amigo? ¿Lo has conseguido? No. No, es un milagro. Es cuando Dios opera. Es cuando el Espíritu Divino viene con el calor de la luz y derrite el corazón. Derrite el corazón de verdad delante de Dios. Eso es lo que pasa, iglesia. Eso es lo que pasa. Eso es lo que necesitas. Que venga así en tu vida. Lo que yo necesito. Ese calor divino que rompe la dureza del corazón. Que nos postra el suelo de verdad, como Isaías, diciendo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! No hay de mi esposa, no hay de la sociedad, de la política, no hay del Barça. Porque el Barça suele ganar casi siempre, no hay muchos hay en el Barça. Y es que me he emocionado, ya me he emocionado. Eso se corta del vídeo, eso es carne pura. Cuando tú puedes decir de verdad, ¡ay de mí! ¡Uy! Ese es un lugar terrible, pero es el lugar más dulce al que un hombre puede llegar. Ahí está la redención, el gozo, la sanidad, el perdón. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega a ese lugar, experimenta lo que he puesto en tercer lugar, la confesión y la experiencia del perdón. La confesión y la experiencia del perdón. Cuando la luz divina irrumpe en el corazón, se rompe el autoengaño. Estoy de acuerdo con el veredicto de Dios sobre mi vida, pero en tercer lugar, y esto es más profundo, yo no solamente entiendo esa realidad, yo la confieso. Yo la confieso. Sale de mi boca delante de Dios, de los hombres, de los demonios y de los ángeles. Ya no tengo miedo, ya no tengo máscaras, ya puedo decir a los cuatro vientos, sí, ese soy yo. Ese soy yo. Una caja mala, eso soy yo. Un manojo de oscuridad, de mugre, ese soy yo en mí mismo. Puro orgullo, pura carne, puro pecado, puro infierno, ese soy yo. Y lo confieso delante de Dios. Y cuando lo confieso, la confesión, queridos, está ahí en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, ella involucra un dolor. Hay un dolor en el alma a causa del pecado. Hay un dolor y una firme determinación por dejarlo atrás. Cuando yo confieso, yo no estoy solamente diciendo soy un pecador. No, yo confieso sinceramente con mi corazón que mi orgullo delante de Dios, mi autonomía, mi justicia propia, la fornicación, el orgullo, la envidia que corroe mi alma, todas esas cosas, el pecado sexual, yo me duelo de eso, delante de la luz divina, yo me duelo por eso. Y cuando lo confieso estoy diciendo, no lo quiero más. Basura, no lo quiero en mi vida. De manera que el creyente que confiesa es alguien que lucha con el pecado. ¿En qué áreas de su vida? En todas. Le hace guerra. Porque no lo quiere, lo aborrece. Él ha conocido una luz que ha cautivado su alma. Una luz bella, una luz pura, una luz a la que su alma desea llegar. La luz de la santidad de Dios. La luz de la santidad de Dios. Y es increíble porque, fijaos qué interesante, hasta ahora hemos hablado en el sermón, no sé si os habéis dado cuenta, pero la luz divina en la creación. Hablamos de eso, esa luz que crea todas las cosas y las define. Y les da nombre y les da significado. Esa es una luz gloriosa, extraordinaria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo nos habla de Él, el tiempo entero. El que tenga ojos para ver, que lo vea.
Además hemos hablado de la luz de Dios que revela el pecado, que revela que Él aborrece el pecado, que Él es santo, por eso es feliz, por eso quiere limpiarnos, pero Él aborrece el pecado y lo castiga con todas sus fuerzas. Entonces llegamos a la luz de Jesús. Entonces se nos presenta una luz gloriosa, una luz extraordinaria en la cual vemos que ese mismo Dios, que aborrece con todas sus fuerzas el pecado, ama con todas sus fuerzas al pecador, de ese Dios que viene a derramar su sangre por amor al pecador. Y llegamos a Jesús. En Él, la luz de Dios brilla, la luz del Padre brilla como en ningún otro lugar. Si tú quieres ver una luz inmaculada y conocer a Dios, ahí lo tienes. Y cuando te acercas a la persona del Hijo eterno de Dios encarnado, la palabra de vida, en ese lugar tú te das cuenta de que ese mismo Dios que aborrece el pecado y que lo primero que te hace experimentar cuando te acercas a su luz es dolor a causa del pecado. Te das cuenta de que ese mismo Dios te ama con un amor apasionado, con un amor profundo, con un amor infinito, con un amor que le llevó a dar a su Hijo para derramar su sangre en la cruz, para perdonarte a ti de tus pecados. Mirad lo que dice Jonathan Edwards, hablando de la obra de la cruz. Él dice, por tanto, en el mismo acto, Jesús manifiesta de manera más clara su infinito odio hacia el pecado y su infinito amor por el pecador. Su santidad aparece como fuego, quemando con infinita vehemencia contra el pecado. Y al mismo tiempo su amor por pecadores aparece como una dulce llama, quemando con infinita bondad. Y paradójicamente, y esto es lo que le pasa al creyente, él vive una experiencia rara bajo la luz divina. Él vive continuamente experimentando un dolor agudo a causa de su propio pecado, y en ese mismo acto y en ese mismo dolor, un amor tan profundo que no querría estar en otro lugar. Ahora me diráis, eso es un poco extraño. Sí lo es, sí es extraño. Entonces esa misma luz divina que te duele porque te muestra la realidad del pecado, es al mismo tiempo el lugar más dulce de la tierra para ti, donde lloras, donde eres como un niño delante de Dios y donde experimentas su amor y su perdón por ti. Y de repente el mismo Dios que hiere sana, y el que derriba construye, y el que viene para romper edifica. Oh, esa es la experiencia del creyente, del que anda en la luz de Dios. Él experimenta dolor por su pecado. Él experimenta al mismo tiempo y en el mismo acto el amor y la gracia más profunda. Ahora, amigo, amiga, la pregunta más importante del sermón de hoy es si tú conoces esto, si alguna vez lo has experimentado. Esa es la pregunta. El creyente lo conoce. El creyente es llamado a vivir todos los días bajo esa realidad. Ahora, si hay en esta mañana gente en este lugar que dice, yo creo que todavía estoy viviendo en autoengaño, firme en mi orgullo, yo no conozco ninguna de las dos cosas en profundidad, ni mi pecado ni la gracia de Dios. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a acercarte con todas tus fuerzas a la luz divina. Exponte a su palabra, exponte a su palabra. Lee los evangelios. Tal vez puedes empezar con el evangelio de Juan y léelo en espíritu de oración. Léelo diciéndole al Señor, Señor, muéstrame tu luz. Muéstrame tu luz. Y tal vez hay algunos que en esta misma mañana estén experimentando algo de esa luz en sus corazones. Algo de esa luz en sus corazones. De repente tú estabas escuchando la palabra de hoy y tu corazón decía, uy, me quieren llevar para ahí, uy, yo no quiero ir, que vaya otro, a mí no. Pues mira, yo quiero decirte, el Espíritu Santo es el que está operando en ti, es el Espíritu de Dios, no luches contra Él. No luches contra Él, es mala cosa luchar en contra de Dios, muy mala cosa. Yo quiero animarte en el nombre del Señor, si algo ya hay, quiero animarte a cerrar tus ojos conmigo, y decirle al Padre, llévame a tu luz,
Ponme debajo del foco. Déjame experimentar, Señor, el arrepentimiento, el perdón, la gracia de Cristo. Vamos a orar, iglesia, y vamos a pedirle eso al Señor. Vamos a pedirle eso al Señor. Tal vez hay creyentes en este lugar que han estado viviendo en pecado. El Señor te ha ministrado, te ha dicho, yo quiero que andes en santidad, yo quiero en el nombre de Jesús, vuelve a la luz. No te vayas, no te vayas, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Pídele al Señor, trata conmigo, trata con mi corazón, trata con mi corazón. Padre, yo quiero orar en esta mañana, dándote gloria por esa luz divina que brilla a través de tu palabra, Señor. Esa luz que eres tú, Jesús. Tú dijiste, yo soy la luz del mundo. El que anda contigo, el que cree en ti, no andará en tinieblas. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, si hay gente en este lugar que está andando en tinieblas, Señor, profundas tinieblas del alma, de la mente, Señor, del corazón. Dios mío, lo mismo que hiciste en el camino a Damasco con el apóstol Pablo, que tú lo hagas en sus vidas. Tal vez hay gente en este lugar, Señor, que se ha estado apartando de la luz y hoy tú les llamas a volver. Yo quiero pedirte que tú lo hagas, Padre. Señor, entiendo que la fe no es de todos, que tú salvas por tu sola gracia y favor. Pero quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, si hay pueblo escogido tuyo en este lugar oyendo tu voz, si tu Espíritu está operando en algunas vidas, Señor, en esta mañana, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, Padre Santo, que hagas tu obra completa, Señor, que rompas la rebelión, que tomes de la mano, Señor, y acerques a la luz divina. Oh Señor, oh Señor. Hazlo, Señor, hazlo en esta iglesia, hazlo en mi vida, Señor. Tal vez creyentes en este lugar que también, Señor, también se están alejando. Están dejando, Señor, que el pecado sexual, Dios mío, que el orgullo, que la rebelión los aparte, Señor. Los aleje de ti, aunque no de la religión. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que los atraigas a la luz divina, Señor, una vez más. Y hagas tu obra en esta iglesia, Señor. Queremos ser una iglesia que ande en la luz de tu verdad y en la luz de tu santidad, descansando en la sangre de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.